Al resolver una ecuación racional, el objetivo principal es determinar qué expresión multiplicar ambos lados de la ecuación para eliminar las fracciones. Y este será el menor denominador común, o menos múltiples comunes de los denominadores. Mirando nuestro primer ejemplo aquí, como tenemos un denominador de x y un denominador de x, 4 hexalitros menor denominador común sería el producto de x y x, 4. Así que, en general, vamos a encontrar la LCD, y luego multiplicar ambos lados de la ecuación por esta expresión. Pero estos dos ejemplos son casos especiales. Desde que tenemos una fracción igual a otra fracción podemos tomar un corto y cruzar multiplicar. Significado: la cantidad x más 4x, la cantidad x, 4 debe es igual a 6 por x, pero solo para mantenerlo consistente en este ejemplo va a ir adelante, y solo multiplicar ambos lados de la ecuación por la LCD tenemos la cantidad x más 4 hexanewtones todo x igual a 6 la cantidad x, 4. Voy a seguir adelante y poner estos en la paréntesis aquí. Ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por esta expresión. Tenemos x la cantidad x, 4 1 x la cantidad x, 4 1. Aviso: en el lado izquierdo tenemos un factor de x a factor de x, esto simplifica a 1. Y en el derecho tenemos un factor de x, 4 factor de x, 4. Así que ahora quedamos con la cantidad x, 4x la cantidad x más 4 es igual a 6 por x. Otra vez, aviso como este resultado sería igual a la cruz multiplicando aquí y aquí. Ahora eliminaremos la paréntesis y resolver por x, así tenemos x cuadrado más 4x, 4x, eso es 0 16 igual 6x. Tenemos un cuadrático, así que lo estableceremos igual 0 y ver si factores. Así que restaremos 6 veces en ambos lados, así que ahora el lado derecho será 0, esto será un factor. Los factores de x cuadrado son x y x. Ahora queremos que los factores de menos 16 añaden a menos 6, que serían menos 8 y más 2. Así que los valores de x que hacen estos factores igual a 0 son x igual 8 de este factor o x igual menos 2 de este factor. Y antes de decir que estas son nuestras soluciones, necesitamos volver a la ecuación original solo por un momento. Recuerda que una división por 0 no está definida para que nuestros denominadores nunca puedan ser 0, significando x puede nunca igual 0. X también no puede igual 4 porque debería hacer este denominador igual 0. Como nunca de estos valores son las soluciones que encontramos, estas dos soluciones son correctas. Ahora deje mirar nuestro segundo ejemplo. De nuevo, porque tenemos una proporción aquí donde tenemos dos fracciones para cada uno, podríamos cruzar multiplícamente. Significado: 4x la cantidad x más 3, debe igual 2x la cantidad x, 7, pero vamos a revisar cómo lo hacernos si tenemos términos adicionales en nuestra ecuación. Encontraremos primero el denominador común más anterior, que sería la cantidad x, 7x la cantidad x más 3, y entonces multiplicaremos ambos lados de la ecuación por este producto. Pero por este ejemplo dejemos tomar el corto y cruz multiplicar. Tan otra vez 4x la cantidad x más 3 debe igual 2x la cantidad x, 7. Y de nuevo tener en cuenta esto solo funciona cuando tenemos una proporción o una fracción igual a otra fracción. Ahora borraremos la paréntesis y resolvemos para x, así tenemos 4x más 12 igual, y en el lado derecho tenemos 2x cuadrados más 14x. Otra vez, aviso como tenemos una ecuación cuadrática, y desde que queremos que el plazo cuadrado sea positivo, vamos adelante y agregue 2x cuadrados a ambos lados. Y desde que queremos que el lado derecho sea 0 dejemos ir adelante y restar 14x al mismo tiempo. En el lado derecho este es 0, este es 0. En el lado izquierdo tenemos 2x cuadrados. Aquí tenemos 4x, 14x, eso 10x y luego tenemos más 12. Aquí tenemos un factor común de 2, dejamos factor que fuera. Nos dejamos con x cuadrado, 5x más 6 igual 0 y parece que factorará. Tenemos x y x. Los factores de 6 que añaden a
5 son menos 3 y menos 2, por lo que aparecen nuestras soluciones son x igual 3 o x igual 2. Pero regresemos y asegúrese de que estos no hagan los denominadores igual a 0. Volver a la ecuación original, que sabemos si x fue 7 tendríamos un denominador de 0 exaneutones esta primera fracción, y si por fuera es igual a menos 3 este denominador sería igual a 0, así que esos son nuestros valores excluidos. Ni de estos ocurridos en nuestra solución, por tanto nuestras dos soluciones aquí son válidas. Miraremos algunos más ejemplos en el siguiente video.